Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena en el compromiso permanente, decidido ya de luchar por la inclusión. Digo luchar ahora porque en alguno de los programas alguien mencionó que había algo esperanzador, y esa esperanza hay que construirla, no está dada, no se consigue en las farmacias y no tranquiliza, no dopa a nadie, sino es un producto de sí. Eso es distinto de los otros objetos que se consumen, ¿no? Que le dejan a uno una cierta tranquilidad que no hemos pensado bien cuando hablamos de consumo, porque tenemos unas representaciones que son como muy aparte de los problemas mismos, muy alejadas, y el tema del consumo lo estamos viendo localizado en algunos sectores como una amenaza fundamental. Yo pienso que sería muy importante, y esta es una salvedad que hago, pienso yo, muy importante que la sociedad colombiana, a través de procesos de educación, comenzase a pensar muy seriamente en cómo tiene que reconocer al otro, ¿sí? Porque el reconocimiento del otro pasa por ver cómo goza él, cómo es su forma de gozar, y eso no se ha tocado, no se ha tomado, pero sí hay instituciones, hay actores, hay intelectuales, hay profesionales, organizaciones que están interesadas en cambiar la representación que hay en este problema tan interesante que es el de la farmacodependencia. Estamos hablando siempre de consumo de drogas legales e ilegales. Es un problema de la vida que nos compete. Esta noche está con nosotros Juan Gabriel Arcila, que es responsable de muchas cosas, pero entre ellas, en la Corporación Viviendo, del funcionamiento de los centros de escucha, que es donde ocurren las cosas más maravillosas, pienso yo. Juan Gabriel, bienvenido al programa Palabra Plena. Buenas noches, don Jaime, gracias. Yo siempre cuando estoy en una conversación con usted, tengo los temores, ¿no?, de pensar que usted ya se nos volvió residente del programa, pero es porque es depositario de todas estas inquietudes y eso hay que, pues, localizarlo allí. Hubo un congreso reciente en donde se reunieron para hablar de farmacodependencia y usted me dice, este congreso estuvo muy bueno porque, ¿sí? Ese muy bueno fue ¿por qué? Don Jaime, fue muy bueno porque se reunió a nivel nacional experiencias significativas para el abordaje de personas usadoras de droga como usadoras de droga. Ese término usadoras de droga, ¿tiene algún sentido? ¿Se propone algo? Propone perspectivas diferentes de ver ahora a aquellos que consumen sustancias psicoactivas legales o no legales. Aunque creo, don Jaime, que al hablar de sustancia y de consumidores de sustancias psicoactivas, tendríamos que incluirnos muchos, no solamente aquellos que parecieran usar una sustancia en particular, porque se llama, digamos, usuarios de droga únicamente a personas, digamos, que desde una perspectiva social excluyente son abusadores diferentes.
mientras que no se llama usadores de sustancias psicoactivas, por ejemplo, a nosotros que también tomamos otras, como por ejemplo el café, la Coca-Cola, que son sustancias que finalmente también alteran el sistema nervioso, que también tienen, digamos, situaciones de efectos sobre nuestra salud. Otros que se usan sustancias psicoactivas legales como el alcohol, que puede ser muy perjudicial, pero entonces digamos este tipo de congresos lo que hace es reunir diferentes perspectivas de cómo se está abordando el consumo de sustancias psicoactivas. Hay unas que se permiten, ¿sí? Le dan vía libre a un consumidor. Por ejemplo, a mí me ponen a consumir aspirina acetilsalicílica por vida, ¿cierto? Es legal, ¿cierto? Y a veces cuando yo no me la tomo, o es mi esposa que me, no te la has tomado, le da miedo, ¿no? Que de pronto ahí se me coagule o yo me siento como, uy, fue padre, de pronto ahí me afecta. Es decir, me crea una situación que me pone en una condición de consumidor, tengo que consumir, y si se me olvida eso me angustia. O sea que me produce ese consumo legal, me produce también angustia, malestar. Claro. Pero también hay consumo de ilegales. Ilegal, pero esas ilegales se están volviendo legales o no. Es decir, yo veo un Estado que se basa que sostiene la educación con alcohol, ¿sí? A mí se me confunde allí eso, digamos un Estado cantinero. Yo veo un Estado que saca beneficio del problema de los bienes incautados por esta vaina de los estupefacientes. A mí me parece una confusión eso ahí. ¿Este Congreso ayuda a aclarar un poco esas cosas o no? Pues digamos esa relación que pareciera un poco incoherente entre el juicio de valor que se hace sobre las sustancias psicoactivas y la forma como se usan los recursos que ellas producen, las legales y las no legales también, pues digamos que no es el tema en particular, sino más bien la perspectiva, cómo se comienza a mirar a quienes usan estas sustancias y la forma de abordar los consumos problemáticos como tal. O sea, ya no, las nuevas miradas, o digamos que uno podría decir que en el Congreso hay un aliciente, y es ver cómo esas nuevas perspectivas a nivel nacional comienzan a ver a un usuario de sustancias psicoactivas como una persona y un ser humano común y corriente, solo que consume un tipo de sustancia diferente a la que consume. Ahora, existen las problemáticas, ya los abusos de la sustancia psicoactiva. A mí me contratan para funcionar por ejemplo, en un grupo de limpieza social. Entonces a mí me dicen, para que yo tenga pues una justificación para matar al que está consumiendo, que me lo señalan, me dicen que eso es desechable, que es desecho, ¿cierto? Porque no me dicen eso, yo no le tiro, ¿verdad? Bueno, se cambia ese concepto de desecho, de desechable, por el de sujeto. Digamos, ya se toma en cuenta, este es un sujeto. Es una persona. Es una persona. Por supuesto, don Jaime. O sea, nunca lo ha dejado de ser, solo que la representación social, digamos, hasta ahora ha sido un poco indiferente con ese sujeto como tal. Ahora se está reivindicando, o sea, ahora se le está diciendo, es que no deja de serlo, nunca lo ha dejado de ser. Y más bien, la actitud que pone el resto de la sociedad frente a ese usuario de sustancias psicoactivas o de droga, es quién o es lo que hace o permite que haya procesos de exclusión que pueden desembocar en situaciones de marginalidad, en situaciones de ilegalidad, cuando de una ruptura con el vínculo social, don Jaime. Y bueno, lo que hemos dicho incluso en este programa, a medida que se empiezan a haber rupturas en las relaciones sociales, los consumos empiezan a tomar mayor fuerza. Entonces es como un círculo vicioso. Este Congreso empieza a mirar una perspectiva diferente. Es muy interesante esa observación. Juan Gabriel, tú dices, en la medida en que hay rupturas sociales, ¿sí?, o se evidencia la ruptura social, aparece mayor consumo. Eso tiene una relación bien interesante que yo trato de entender desde una perspectiva donde se establece que una relación social o sexual es imposible, y esa imposibilidad está tratando, digamos, está proponiéndose, bueno, ¿qué hace usted con esto? Entonces yo puedo consumir para eludir, para darle la espalda
a esa imposibilidad de relacionarme con el otro. Inclusive muchas veces puede ocurrir que si yo soy invitado al sicariato, yo consuma para evadir esa situación. Esto es una bobada que se me ocurre, pero como a usted le toca la responsabilidad de ayudarnos a aclarar estos asuntos, entonces yo puedo hablarle tonterías. Pero cuando regresemos de estos anuncios de la corporación, hablamos de este asunto que es muy interesante, porque un joven, porque un individuo, porque un sujeto consume, y que no es porque sea un desechable, sino que hay una situación. Estamos frente a un problema muy interesante, porque es que nosotros le hemos dado la espalda a las consideraciones básicas que hay para que un individuo tal, un sujeto tal, actúe de tal o cual modo, cuáles son las motivaciones que tiene. Y estábamos diciendo al comienzo que hay una forma de gozar que tiene el sujeto. Cada sujeto tiene una forma particular de gozar, es decir, de resolver con algo que hace o que practica la relación con su mundo, la relación con el otro, si es que esa relación es posible. De eso nos está hablando Juan Gabriel, que es coordinador del Centro de Escucha del Retiro de la Corporación Viviendo. Cuando regresemos, continuamos con él hablando de este asunto. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El Congreso de Farmacodependencia que se celebró en Cali, a donde concurrieron una serie de instituciones que están muy interesadas en asumir una mirada sobre este tema de la farmacodependencia. De eso nos está hablando Juan Gabriel Arcila, que es coordinador de centros de escucha en la Corporación Viviendo. Juan Gabriel, tú nos decías pues que hay un tipo de consumidor que aparece cuando los fenómenos de ruptura social, de malestar social, de crisis institucional, familiar, aparecen, se aumenta el consumo. ¿Esa relación cómo es? Se enganchan, don Jaime. Yo creo que todos buscamos respuestas generalmente en situaciones diferentes, en relaciones y cosas por el estilo. La relación que se genera con el consumo también es en la búsqueda de algún tipo de respuesta, en la búsqueda de respondernos a algo o de encontrarle algo que no hemos encontrado en ninguna otra situaciones. Y definitivamente pasa por enganches en términos de disfrute, de placer, y en términos de construir relaciones que nos posibiliten mitigar dolores. Por ejemplo, una persona que en algún momento pensábamos, una persona que tiene una situación completamente difícil, donde tiene situaciones de pobreza extrema, donde hay exclusión grave por falta de empleo, donde no puede entrar a una institución educativa porque no puede pasar un límite, porque ya solo por vivir en determinada parte se vuelve
Una persona que tiene una situación de vida tan difícil, don Jaime, que pareciera mentira que desde afuera uno podría señalar es que él es así porque él quiere ser así. No, hay cosas en términos estructurales que no le dan posibilidades a la gente de ser más de lo que podría llegar a ser. Eso que nosotros llamamos sufrimiento social, porque es aquel dolor que generan las relaciones o la ruptura con esas relaciones, la imposibilidad de construir vida en relación con un ambiente como tal. Ese dolor a veces solo, digamos, de una u otra forma lo logran evadir por unos minutos con una sustancia. ¿Y cómo juzgar a alguien que busca ser feliz, don Jaime, o sentirse bien? Yo creo que todos lo buscamos de una u otra forma. O sea, algunos lo hacen a través del yoga, de la meditación, del sexo, de la bebida, de compartir o de partir con los amigos. Bueno, hay personas que encontraron la forma de sentirse bien un rato o un momento a través de una sustancia que pareciera no legal y que es fácil mirarla y señalarla desde afuera, pero que finalmente hay situaciones estructurales que no le brindan otras opciones en términos de permitirle a esa persona saber que pueden haber otras. Creo que un poco la función de un centro de escucha está en eso también, ampliar referentes. Está el mercado, ¿cierto?, que le ofrece, frente a esa vulnerabilidad que tiene ese sujeto, le ofrece cómo paliarla, cómo gozar. Y está el imperativo de goce. Es decir, usted evada la realidad porque no le interesa al sujeto, ¿no? Al mercado no le interesa la circulación de sujetos, de seres humanos, le interesa la circulación de mercancías, de cosas, y lo convierte en un resto y le auspicia eso y le proporciona todas las cosas para que satisfaga ese goce. Ahí es donde yo veo, por ejemplo, que se empantanan muchas instituciones, muchos, digamos, jefes de opinión que dicen cosas sobre eso. Pero viene este evento, este congreso, y piensa de manera diferente el asunto. Propone alternativa, es decir, propone una salida a ese sujeto que ya no puede más, que está angustiado al extremo. ¿Qué salida propone? Propone hacer caminos distintos al que hemos hecho hasta ahora en términos de país, don Jaime. O sea, propone, digamos, empezar a acompañar procesos en lugar de luchar y generarles una guerra que hasta ahora no ha dado resultado, que hasta ahora lo único que nos ha demostrado es que no ha sido eficaz y que ha favorecido una apertura de mercado y de microtráfico a nivel interno muy grande como tal. Entonces, digamos, propone cosas en una relación diferente con ese acompañamiento con los abusadores de drogas o con los consumidores para que se reduzcan daños, sobre todo, don Jaime, porque hay, digamos, una línea muy fuerte de prevención que de una u otra forma uno podría decir no funciona tan bien como podría, la gente accede, pero no hay unas propuestas claras frente a los que sí acceden, a los que ya están, digamos, digamos de una u otra manera enganchados con situaciones de abuso, de consumo de sustancias psicoactivas. Ahí no hay mucho por hacer. Digamos, hay nuevas experiencias desde el tratamiento comunitario, empezamos a ver que podemos hacer otras cosas, probando cosas diferentes, reducir daños, don Jaime. ¿Eso es mitigación? Eso es mitigación, sí, señor. Mitigación. O sea que hay una propuesta, digamos, de una acción concreta, sí. Es decir, tratar de actuar sobre los efectos que hay de esta situación, de malestar, de sufrimiento, de la conversión del propio individuo en un objeto de consumo o de autoconsumo, ¿no? Porque se ha dicho ya que uno cuando está en esta condición lo que está es autoconsumiéndose. Ajá. Y hay muchos síntomas de esos que explica que la reacción del ser humano frente a ese malestar terrible, a esa cosa, a esa pulsión de muerte, es autodestruirse. Exacto. Y se autoconsume. Pero la propuesta de mitigación muestra una salida, ¿no? Un camino. Muestra una alternativa, digamos, es una forma o un método de trabajar con grupos, con personas, con comunidades, que es una más entre las otras, pero que es una alternativa diferente. Entonces hay muchas experiencias, pero para hablarle de nosotros, que es de tratamiento comunitario, muchos dirán, es que eso es alcahuetería, o sea, eso es promover el consumo, eso es decirle que, no, o sea, es decirles, porque tiene mucho que ver entonces ya con empezar a cambiar referentes, don Jaime, con empezar a moverse el piso uno mismo y decirle, vea,
finalmente, si yo me pongo a interrogarle a usted también es consumidor de alguna sustancia psicoactiva y usted se raya la cabeza de una u otra forma. Usted tiene que tener comprenda que estas personas lo tienen de otra manera. Tiene una forma de gozar. Y son libres. Y no pierden su condición de ser humano ni de persona. Ahora, es que mire, eso lo lleva al deterioro y eso lo puede llevar a ser un habitante de calle más adelante o a llevarse a procesos de situaciones de ilegalidad. No es la sustancia como tal, es la relación que empieza a haber de su ambiente con esa persona que comienza a usar una sustancia en particular. Entonces, como ya usa determinada sustancia, entonces la gente se le aleja, del trabajo lo echan, la familia ya no le habla, él por temor comienza a esconderse y comienza a romper las relaciones y la forma como las llevaba con su entorno. Entonces es ahí cuando empiezan a ver las situaciones de marginalidad o donde se empieza a involucrar en situaciones de ilegalidad o donde empieza a incluirse en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo compartir una jeringa, comprar la droga donde nadie lo conoce pero donde él tampoco conoce a nadie. O sea, si quitáramos todo eso alrededor, tendríamos la posibilidad de intervenir si la gente dejara pues de ponerle, y al mismo tiempo la posibilidad de incluirlos. En la medida en que ellos lo incluyen, sus relaciones aumentarán y probablemente el enganche sea con más cosas diferentes a la sustancia como tal. Se abría la oferta de un lugar. Claro. Digamos, por ejemplo, centro de escucha como lugar en donde ese sujeto se la tiene que jugar, ¿no? O digamos, le proponen una demanda que es de, bueno, ¿qué hay con usted? O sí. No sé cómo funciona, pero a mí me gustaría, digamos, comenzar allá, ¿qué me pasa con la aspirina, no? ¿Cierto? Porque hay cosas que a mí, digamos, me afectan en el cuerpo, me producen un malestar, me brotan, me tuercen, me hacen, y es solamente hechos provenientes del malestar producido socialmente. Yo creo que este país, por ejemplo, es un país muy angustiado, muy enfermo de ver cómo la vida social y los actos públicos son tan impunes, ¿no? Que hay impunidad y eso produce mucha angustia. Y entonces cuando hay impotencia y la gente no sabe qué hacer, pues lógicamente le pasan su aspirina, su acetil o su porrito, todas estas cosas que pasan que parecen tonterías, que nosotros las hemos visto en el plano no, es que es vicioso, es que es ese, pero que en realidad tienen otro asunto de fondo, otra pantalla que las maneja muy bien el tema de la corporación con su política de filosofía de la inclusión. Y esa inclusión vista en los centros de escucha, se cambia, digamos, una manera de gozar, ¿o no? ¿Se puede cambiar? Sí, yo pensaría que una manera de ver el mundo. De ver el mundo. Y de comprenderlo, y de relacionarnos con él. Creo que se amplía. Y por lo que usted dijo ahora, ¿no? Hay unos elementos que le permiten a uno tener una conexión con el mundo de otro modo. ¿Qué es lo que ha pasado allá con los efectos de intervención? Cuando estos muchachos han dicho, si a mí me toman en cuenta, si me dan el tiempo, porque piden tiempo también para claro. A usted ya no fuma, abstinencia total, no me fuma, no me consume, ¿no? Eso no sirve, ¿no? No, además porque viene como algo impuesto, o sea, el que quiere que lo deje es otro, no usted. Y entonces ahí es muy duro cuando usted no le encuentra sentido al por qué dejarlo si lo que está haciendo pues le genera placer en medio de un caos o en medio de un mundo donde lo único que encuentra es sufrimiento. Viene otro y le dice que lo deje. Bueno, como también hay una situación, uno goza hablando, se dice, ¿no? Y todo, pero aquí no nos dejan gozar, digamos, el tiempo de la televisión. Quedan pendientes muchos asuntos que se irán expresando a través, como efectos de este congreso, ¿no? Sí. Y la invitación a que se piense en los distintos espacios, en la visión, en el estudio, en la aproximación a esas conclusiones que se dieron en ese congreso, porque le sirven a todas las organizaciones que están inquietas en torno a farmacodependencia. Don Jaime, yo quisiera dejar
una propuesta, y es dentro del marco del proyecto. Una de las propuestas que se expresó fue la de Cambia, un proyecto que se está liderando para el intercambio, no más que el intercambio, es el acceso a personas usuarias de droga inyectable. Entonces Corporación Viviendo va a liderar el proyecto aquí en Cali, y chévere que le demos un programa a eso, porque es una perspectiva diferente de ver el abordaje de ese tipo de situaciones. Eso está entonces como promesa. Y no vengo yo, que venga otra persona, para que vea eso, la coordinadora nacional, puede ser. Eso puede pasar, eso está muy bien. Gracias, Juan Gabriel, por estar en Palabra Plena. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ustedes muy amables por estar en Palabra Plena. Nos vemos el próximo martes y quedamos pendientes de la invitación que nos hace Juan Gabriel para continuar profundizando en este tema de cómo gozamos. Porque al final de cuentas el tema del país, su conflicto, no es entre guerrilla y actores, no, eso es importante, pero es sobre cómo gozamos. Unos están gozando de un modo y otros están gozando del otro. Somos gozadores. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo programa la próxima semana, martes 9 de la noche. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home. Chasing the